significa eso? Está con nosotros la senadora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Senadora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Luis Carlos. Pues resulta que en febrero, en una de sus alocuciones donde hace señalamientos y da órdenes el presidente Gustavo Petro, se refirió precisamente a las coordinadoras populares, diciéndole a los docentes de todo el país que las tuvieran listas, coordinadoras populares. La pregunta que le hago es, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Porque me parece muy coincidente que vuelva nuevamente en la locución de hace 2 días, en sus arengas, a llamar y a confundir la opinión, porque es entre rodear las instituciones, cercar las instituciones con la amenaza imaginaria del golpe blando. Don William Calderón tiene pregunta. Senadora, buenos días. ¿Y por qué le preocupa tanto a usted esa definición? ¿Tiene algún tipo de información adicional de que, por ejemplo, el gobierno esté pensando en crear colectivos al estilo de lo que hizo Chávez en Venezuela? ¿O cuál es el fondo que la mueve a hacerle esa pregunta al presidente? Claro, porque yo recuerdo los frentes populares del 87 al 94, adscritos a su respectiva guerrilla según el territorio, donde se invadieron fincas a sangre y fuego y que después, como todo en este país, fueron beneficiarios de títulos de propiedad y de créditos de la Caja Agraria, porque es que aquí la historia está mal contada y quien finalmente termina escribiéndola confunde, porque la izquierda es la reina de los cuentos y de las mentiras. Yo quiero saber si esto es similar. ¿Coordinadoras populares de qué? Porque si ustedes también enlazan esto con las donaciones que se están haciendo multimillonarias, los giros, las transferencias a las juntas de acción comunal, que ahora llaman juntas populares, algunas involucradas en el robo de las ollas comunitarias, de pronto es la visión que él tiene de cómo tener unas masas organizadas para el día que necesite un levantamiento popular. Senadora, buenos días. La saluda Juan Lozano. Ayúdeme a entender este punto. El gremio de los educadores, FECODE, aportó a la campaña. Hay toda una discusión sobre este tema. Y las coordinadoras de las fuerzas populares están con un vaso comunicante con el magisterio. Y parece que fuera al propio magisterio al que se le va a encomendar la organización de estos grupos. ¿Cómo fue la demanda y qué dice el fallo sobre la solicitud al magisterio para organizar esos grupos? Es que la demanda básicamente es en base a un derecho de petición no respondido del presidente Petro. Yo le pido que me diga qué quiere decir eso, a quién él llama. Cuando él no contesta, yo pongo la tutela y el Consejo de Estado lo que hace es, sobre todo, proteger el derecho a la respuesta a la oposición y lo conmina en 48 horas. Pero ahí no se dan los detalles como tal. Lo que nosotros escuchamos en su alocución, sí, fue dirigirse al magisterio, a los docentes de todo el país. Claro que tiene que haber comunicantes ahí, vasos comunicantes, porque él siente que esos sindicatos le pertenecen, de hecho colaboraron en su campaña. Entonces, solamente necesitamos la claridad de un primer mandatario que da instrucciones y el resto de la ciudadanía no sabemos ni a quién, ni cómo, ni para qué. Doctora María Fernanda Cabal, ¿qué pasa si el presidente no explica qué es esto de las coordinadoras de fuerzas populares? Me supongo que con su talante no contestará y le haremos insistencia y ya veremos en qué queda el tema. Lo que sí es de alguna manera incomprensible es el juego de palabras que él usa en sus alocuciones. Al final de cuentas, él está usando los recursos públicos de forma descarada y él sí es una persona que hoy representa un peligro para la estabilidad democrática.
¿Estos son los colectivos chavistas? ¿Tiene usted miedo de que esto sea los colectivos chavistas, los motorizados estos que hacían de las suyas o hacen de las suyas todavía en Venezuela? Pero es que nosotros lo vivimos en el paro nacional, el paro criminal. Lo que yo pude ver en Cali, en Tuluá, en Buga, en Palmira, eran prácticamente milicias urbanas organizadas que después generaban unos bloqueos donde era inaccesible. No solo paraban el tránsito completo, sino que la fuerza pública era incapaz de deshacer unos bloqueos que terminaban, como acá ustedes lo vieron en el puente Portal de las Américas, lleno de jíbaros, con consumo de drogas, con armas. O sea, todo esto es una réplica, porque les funcionó en el paro nacional y lo disfrazaron de estallido social, matando policías, matando bebés, haciendo lo que les daba la gana. Pero la historia es la que queda en la memoria de las personas, como lo que pasó en Chile. Yo sí me temo que lo más peligroso que tenemos hoy con Petro es esa activación de esas hordas de jíbaros, ¿no? Hay 400 municipios bajo control territorial de grupos ilegales y ustedes pueden ver en todos los barrios de los municipios de Colombia la venta de la coca que no se exporta. A esto hay que ponerle mucha atención. Senadora Cabal, con estas declaraciones de la última semana del presidente de la República en respuesta a las investigaciones del Consejo Nacional Electoral, en respuesta a las investigaciones sobre corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de que van a despertar a un gigante dormido, invitando al pueblo a no quedarse en la casa, a rodear al gobierno, ¿qué cree usted que vaya a pasar en los próximos meses en Colombia con esta especie de insurrección a la que está llamando el presidente? Petro es un anarquista profesional. Él ha triunfado toda su vida buscando cómo destruir las instituciones y le ha funcionado en un país que no tiene vergüenza, regalando amnistías, indultos hasta donde pudo. Ya cuando no pudo, pues se inventaron justicias transicionales y ahora las restaurativas, porque para los bandidos hay todo a su medida. Eso es increíble. Hoy, el malagradecido llega a la presidencia de un país que ha sido generoso porque le perdonaron todo. Es que el M-19 era un grupo de bárbaros. Además, como les explico, reescriben su historia, la llenan de mitos. Si el M-19 lo crean las FARC, busquen la biografía de Jaime Bateman con Jacobo Arenas cuando necesitaban urbanizar la guerra. Por eso los 5 más importantes fundadores del M vienen de las FARC, como Carlos Pizarro, que ahora lo romantizan, como el mismo, el que les acabo de decir, Jaime Bateman. Todos tenían una misión de urbanizar la guerra, pero es que era un plan, no solo en Colombia, sino en América Latina. Entonces, Gustavo Petro, en la medida en que las instituciones funcionen en contra de él, administrando justicia, disciplinándolo, se va a victimizar y va a llamar a la violencia. 7 de la mañana, 46 minutos. Senadora, muchas gracias como siempre por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Buen día. 7:46.